Muy bien, en el video pasado vimos la manera más básica de seleccionar un elemento en CSS para aplicarle estilos, a través de lo que se llama un selector de etiqueta. Por ejemplo, en este código, esta declaración de estilos aplica a todas las etiquetas H1 de nuestros archivos HTML. Ahora bien, ¿cómo hacemos si quisiéramos declararle estilos diferentes a cada uno de estos H1? Tenemos un gran abanico de posibilidades para seleccionar y combinar elementos en CSS. Durante el transcurso de estos tutoriales veremos varios ejemplos de selectores y combinadores para seleccionar diferentes elementos de diversas formas. Pero ahora vamos a detenernos particularmente en las clases y los IDs. Comenzaremos por las clases, que son un atributo que podemos darle a nuestras etiquetas HTML para luego referenciarlas en el CSS. Para declarar una clase, nos vamos a posicionar, por ejemplo, en el primer H1 que tenemos aquí. Voy a borrar esta etiqueta de estilos que nos quedó vieja y voy a escribir la propiedad class con el signo igual y las comillas simples, igual que venimos escribiendo los demás atributos. Y dentro voy a darle un nombre a esa clase. Por ejemplo, título-1. Podemos nombrar nuestras clases como queramos, pero no podemos usar espacios en los nombres de las clases, ya que si escribiéramos, por ejemplo, título espacio 1, esto serían dos clases, título y 1. Así que en lugar de un espacio vamos a usar un guión, y una vez que tengo definida mi clase en el HTML, vamos a abrir nuestra hoja de estilos CSS que creamos anteriormente y vamos a escribir algunos estilos para esa clase. Y probablemente ustedes estén pensando, ok, entonces para escribir estilos para la clase, escribo el nombre de la clase, título 1, creo un par de llaves y comienzo a declarar los estilos dentro. Y esa suposición es bastante precisa, pero debemos agregar algo a este selector título 1 para que la hoja de estilos sepa que título 1 no es una etiqueta HTML, como sí lo es H1, P o A, sino que título 1 es una clase. Y lo que debemos entonces agregar es un simple punto delante del nombre de la clase. Entonces, nuestra declaración quedará algo así como punto título 1. Dentro del par de llaves vamos a aplicar, por ejemplo, un color diferente a este H2 que tiene la clase título 1. Recordemos que ya habíamos declarado inicialmente un color green para nuestras etiquetas de título y luego habíamos tratado de sobreescribirlo con una etiqueta inline con un color tomato. Ahora vamos a declarar que los elementos que tengan la clase título 1 tendrán color red. Entonces guardamos, actualizamos el navegador y aquí tenemos nuestro H1 con la clase título 1 y el color modificado. Y la tipografía ahora también es chica porque recuerden que borramos los estilos inline que le daban a ese H1 un font size de 72 píxeles. Y lo que es especialmente útil de las clases es que nosotros podemos aplicarlas a múltiples elementos sin importar si son títulos, párrafos de texto, links, etc. Entonces, por ejemplo, yo podría venir al HTML y a este elemento P, al segundo de los tres que tenemos, también darle una clase título 1. Y lo mismo debajo a este A, la misma clase. Y si guardamos y actualizamos el navegador, veremos que todos los elementos están tomando el estilo que declaramos una sola vez en nuestro archivo CSS. Esta es la gran utilidad de las clases. Si tenemos varios elementos en todos nuestros archivos HTML que repiten sus estilos, podemos darles a todos la misma clase y tendrán los mismos estilos sin necesidad de escribirlos dos veces. Otra utilidad de las clases es que podemos agregar más de una a nuestros elementos. Por ejemplo, yo podría venir a este H1 que tiene la clase título 1, dejar un espacio inmediatamente después del 1 y crear una nueva clase. Por ejemplo, chico. Y luego venir al CSS, crear la nueva clase .chico y darle, por ejemplo, un font size de 16 píxeles. Entonces, al guardar y actualizar el navegador,
veremos que nuestro h1 ahora está tomando los estilos de la clase título1, cambiando el color a red, y también el tamaño de la tipografía declarado en la clase chico. Ahora bien, los IDs son algo muy similar a las clases. Funcionan de una manera muy parecida, pero contrariamente a las clases, que podemos repetirlas en todos los elementos de la página que necesitemos, los IDs son únicos. Aplican solo a un elemento en la página. De la manera que me gusta pensar en clases y IDs es comparándolo con un documento de identidad. En un documento de identidad, nosotros tenemos un identificador que es único e irrepetible. En Argentina, por ejemplo, es el número del DNI. Ese número es único, hay uno para cada uno de los ciudadanos de Argentina y no pueden repetirse. En cambio, las clases son atributos que varios ciudadanos pueden compartir, como por ejemplo la fecha de nacimiento. Yo nací un 11 de julio y seguramente hay otros miles de argentinos que comparten la misma fecha de nacimiento que yo tengo. Es por esto que, en general, la convención es utilizar clases para dar estilos a los elementos y no IDs, pero igualmente veremos cómo funcionan. Entonces, para declarar un ID, haremos el mismo procedimiento que con las clases. Buscaremos el elemento al que queremos darle nuestro ID, por ejemplo este A que tenemos aquí, y escribiremos el atributo ID seguido de un igual, comillas y el nombre del ID. Por ejemplo, link. Y en el CSS referenciaremos este elemento no ya utilizando un punto al principio, ya que el punto nos sirve para las clases, sino con un numeral o hashtag al comienzo, que es el carácter que hace referencia a los IDs. Luego del numeral escribiremos el nombre del ID, en este caso link, y entre un par de llaves, como ya vimos anteriormente, las declaraciones de CSS. A este link, por ejemplo, vamos a ponerle background color gold. Y entonces el proceso de siempre. Guardamos, actualizamos el navegador y nuestro link se actualiza con el estilo aplicado. Y algo interesante para notar es que este link tiene el fondo dorado que acabamos de definirle, pero también tiene el color de texto rojo que habíamos declarado anteriormente en la clase título1. Lo que nos demuestra que podemos utilizar clases y IDs a la vez. No necesariamente tenemos que declarar uno u otro. Muy bien, entonces resumiendo, ¿cuándo usamos cada uno de estos selectores? Usaremos clases cuando queramos aplicar el mismo estilo a diferentes elementos. Y usaremos IDs cuando necesitemos aplicar estilos a un elemento único. Una clase puede usarse múltiples veces y un elemento puede tener múltiples clases. Mientras que un ID puede usarse solo una vez y un elemento solo puede tener un ID. Excelente. Eso es todo respecto de clases y IDs. Ahora pasemos a la parte divertida.